Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y en este video queremos compartir con ustedes una de las clases de mi diplomado de medicina interna que acabamos de estrenar en la plataforma de MediLearners. Específicamente en este caso les vamos a compartir la clase de neumonía que hace parte del curso de neumología del diplomado. En el diplomado tenemos cursos de cada una de las supraespecialidades de la medicina interna, cardiología, neumología, endocrinología, hematología, entre muchas otras, en donde vamos a abordar los temas más importantes que todos debemos de conocer sobre la medicina interna. Adicionalmente, al final de cada una de estas clases tenemos unas preguntas interactivas mediante las cuales repasamos el conocimiento adquirido en cada una de las clases y al finalizar las clases de cada uno de los cursos tenemos un taller donde mediante casos clínicos muy interactivos tratamos de integrar todo el conocimiento que se adquirió a lo largo de las clases del curso. Y al finalizar cada uno de estos cursos se te realizará una evaluación mediante la cual se evaluará el conocimiento adquirido durante el mismo para así poder obtener el certificado del diplomado. Si estás interesado en adquirir mi diplomado de medicina interna, puedes hacerlo a través del link que está en la descripción de este video. Y no siendo más, vamos adelante con el video. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a nuestra clase de neumonía en nuestro diplomado de medicina interna aquí en MediLearners. La neumonía, pues como todos ustedes saben, es una enfermedad muy importante que todos debemos conocer porque de hecho es la infección más mortal a nivel mundial, es la que más hace sepsis. Entonces pues sí o sí tenemos que saber cómo diagnosticarla y manejarla pues para poder ayudar a nuestros pacientes. Así que no siendo más, vamos adelante con la clase. Lo primero que tenemos que hacer es entonces definir neumonía. ¿Qué es lo que entendemos como neumonía? Y entendemos la neumonía como un proceso infeccioso del parénquima pulmonar que es secundario a la presencia de algún microorganismo. Es decir, que puede ser por un virus, puede ser por una bacteria, puede ser por un hongo. ¿Listo? Hay varias etiologías por las cuales podemos tener esto. Tiene una incidencia de más o menos 1 a 11 por cada 1000 habitantes, es muy frecuente y tiene una mortalidad cercana al 10%. Eso es altísimo para una infección. Es la infección, como les mencionaba previamente, más mortal a nivel mundial y por ende que pues tenemos que saber manejar y diagnosticar. Cuando hablamos de la neumonía siempre hay una clasificación como clásica que todos tenemos que saber, que es la diferencia entre la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía adquirida en el hospital, porque son dos como entidades entre comillas diferentes, sobre todo por las causas que nos pueden generar esa neumonía y nos cambia el abordaje y el manejo de esos pacientes. Entonces la neumonía adquirida en la comunidad, que es la que pues usualmente uno va a ver en los servicios de urgencias y demás, la definimos como aquella neumonía que se da pues en el paciente obviamente ambulatorio o aquel paciente que hace y se le diagnostica la neumonía en las primeras 48 horas de su ingreso o más de 7 días después del egreso hospitalario. Así que me imagino que se podrán imaginar que la neumonía adquirida en el hospital es aquella que ocurre entre el tiempo por encima de las 48 horas y antes de los 7 días, encima de 48 horas del ingreso y menos de 7 días pues del egreso hospitalario. Y aquí entra un término previamente muy utilizado, cada vez menos mal, que es la neumonía asociada al cuidado de la salud. Esta cosa no existe, como desde el 2016 no existe. ¿Listo? Entonces, si ustedes escuchan a alguien que dice eso, pues no es algo que uno debería utilizar. Anteriormente se había creado esta terminología porque decían que aquellos pacientes que tenían más contacto con los medios sanitarios, hemodiálisis, aquellos pacientes que iban a terapias y cosas por el estilo, que vivían en hogares de cuidado crónico, pues tenían más riesgo de gérmenes resistentes y casi que los teníamos que abordar como una neumonía adquirida en el hospital. Pero no, listo, realmente no, eso no se ha demostrado y definitivamente una neumonía asociada al cuidado de la salud es igual que una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces actualmente estas son las únicas dos clasificaciones que deberíamos utilizar en términos de la neumonía. Hablando respecto a lo que sería la fisiopatología de por qué uno puede llegar a tener neumonía, la razón más común por la cual uno tiene neumonía es por esta que tenemos acá, que son las microaspiraciones. Las microaspiraciones todos las hemos sufrido, es cuando nos atragantamos, que se va por el camino viejo la saliva, la comida, etc. Lo que hace eso es que aumenta el riesgo de que los patógenos que tenemos nosotros en nuestra boca o en los alimentos o en lo que sea que estemos ingiriendo ingresen al tracto respiratorio, que teóricamente el tracto respiratorio, por lo menos en los alvéolos, se dice que es estéril, pero eso cada vez está más debatido. Pero pues digamos que entra algo que no tendría que estar ahí. Y eso es lo que puede generar que se genere, pues que se llegue a desencadenar el proceso infeccioso. Cuando, digamos, la cantidad de patógenos es lo suficientemente relevante como para llegar y ocupar el alvéolo, ahí es donde hablamos de neumonía. Y neumonía precisamente va a ser eso, ocupación alveolar por material inflamatorio secundario a una infección.
Y entonces fíjense cómo lo que podemos tener es que normalmente acá tenemos un alvéolo sano. En la neumonía lo que vamos a tener es que el alvéolo inicialmente pues se llena de estas secreciones, incluyendo las bacterias, y posteriormente se produce toda una respuesta inflamatoria que se va a desencadenar y se va a formar ahí en el alvéolo y va a generar lo que conocemos como consolidación, que básicamente ya es una ocupación alveolar por material inflamatorio secundario a una infección. ¿Cuáles son esos patógenos entonces que pueden llevar a que uno tenga una neumonía? Porque dijimos que pueden ser bacterias, virus, hongos, de todo. Tenemos unos patógenos que conocemos como típicos. Típicos no quiere decir que sea porque son los más comunes, sino porque generan la presentación más común de neumonía. ¿Listo? Entonces, los típicos, lo que tenemos es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, los estreptococos del grupo A, Moraxella catarrhalis, anaerobios y gram negativos. En los atípicos, básicamente se conoce así como les digo porque genera una presentación atípica de la neumonía, es una presentación clínica diferente a la que uno usualmente espera. Entonces aquí tenemos a Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella, Chlamydophila psittaci, tularemia, fiebre Q que está causada por la Coxiella burnetii, ¿listo? Y tularemia está causada por Francisella tularensis por si las moscas. Los hongos que pueden llegar a generar neumonía tenemos histoplasma, criptococo, coccidiomicosis, paracoccillo, pneumocystis aspergillus y en general lo vamos a pensar en pacientes inmunosuprimidos. No es normal que uno tenga una neumonía por esto. Y en otros pues tenemos los virus, influenza, rinovirus, coronavirus, incital respiratorio, adenovirus, pues cada vez más, ahorita con todo lo de la pandemia, el coronavirus obviamente es una causa muy importante a considerar, pero antes del coronavirus las neumonías por virus que más nos daban miedo eran las de la influenza y las del sincitial respiratorio. También tenemos pues otras micobacterias como Mycobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas y aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas por bioterrorismo. Eso es rarísimo, pero pues puede suceder. En Estados Unidos han habido brotes de eso, por ejemplo, que envían sobres con anthrax. Entonces el Bacillus anthracis pues puede generar una neumonía necrotizante severísima con mediastinitis hemorrágica y pues esa sería una neumonía por bioterrorismo. Cuando pensamos de todas estas etiologías, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales uno puede tener neumonía? Realmente cuando uno se va a ver, lo más común es que uno no sepa por qué es. ¿Listo? O sea, si uno busca como el aislamiento de por qué alguien tiene neumonía, lo más común es que no tengo ni idea de por qué el paciente tuvo neumonía. No sé qué se lo causó. Lo segundo más común varía entre que sea el Streptococcus pneumoniae, que es el famoso neumococo, o que sea polimicrobiana, es decir, que encuentre varios aislamientos dentro del paciente. Y después de eso varía dependiendo del sitio en donde uno esté. Entonces hay veces que se habla de que es Streptococcus pneumoniae y que la siguiente más común puede ser Haemophilus influenza, algunos otros hablan de Mycoplasma pneumoniae, algunos otros hablan de etiología viral antes de todas estas, entonces digamos que varía, pero lo que uno sí o sí tiene que saber es que la causa más común en términos de aislamiento es el Streptococcus pneumoniae, esa es la causa más común de neumonía a nivel mundial. Pero digamos que uno podría tratar de orientarse un poquito hacia, bueno, ¿qué puede ser lo que le está causando la neumonía a mi paciente según algunos factores de riesgo como estos que tenemos acá? Entonces fíjense aquí tenemos para el Streptococcus pneumoniae aquellas características epidemiológicas que me aumentan el riesgo, sobre todo de que ese estreptococo sea resistente a las penicilinas, que es como el manejo inicial que yo haría en esos pacientes. Que sea mayor de 65 años, que tenga uso de antibióticos en los últimos 3 meses, alcoholismo, muchas comorbilidades, inmunosupresión o que tenga exposición a menores en un centro de cuidado infantil. Para bacilos gram negativos o enterobacteriales, que teóricamente es como se deberían llamar ahora, básicamente el paciente que tenga riesgo de broncoaspiración o el paciente que tenga otros factores de riesgo, como enfermedad cardiopulmonar de base, uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes. Para Pseudomonas aeruginosa, que es esta que tenemos acá, básicamente piensen en Pseudomonas aeruginosa en todos los pacientes que tienen adquisición intrahospitalaria, pues de la neumonía, y aquellos pacientes que pueden tener riesgo sea porque utilizaron antibióticos recientemente o porque tienen muchas bronquiectasias, que usualmente es en EPOC grave o cosas por el estilo, y también los pacientes con terapia inmunosupresora, usualmente corticoides. Staphylococcus aureus lo vamos a pensar en los pacientes que están en hemodiálisis, en los pacientes que tuvieron infección previa por influenza y los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas. Eso es como lo más importante. Y en términos como de presentación, si yo en la radiografía veo que la neumonía es necrotizante, que ya les voy a mostrar un ejemplo de eso, que básicamente es que se come un pedazo del parénquima, ahí también tengo que pensar en estafilococo. Legionela no es tan común, pero la voy a considerar sobre todo cuando hay brotes en pacientes que estuvieron en sitios, digamos que la legionela se transmite por agua aerosolizada. Entonces, cuando los pacientes, por ejemplo, hay brotes de neumonía en hoteles, en cruceros o cosas por el estilo, ahí es donde yo tengo que pensar legionela. También la voy a pensar en pacientes fumadores, jóvenes, ahí es donde más suelo ver esa etiología.
Y por anaerobios, básicamente disfagia o aspiración es el principal factor de riesgo que voy a tener en cuenta. Sin embargo, ya en términos como de la práctica clínica, a mí lo que realmente me importa es si el paciente tiene riesgo de esos dos patógenos que están viendo ahí en la pantalla. Si tiene riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente o si tiene riesgo de Pseudomonas, porque eso implica que me tengo que escalar en el manejo antibiótico que yo le voy a poner a mi paciente. Y cuando uno se pone a ver, uno dice, bueno, sí, Staphylococcus aureus, ahorita hablamos de hemodiálisis, hablamos de influenza, pero ¿cuáles son los factores que realmente hacen que el paciente tenga riesgo de que ese estafilococo sea meticilino resistente? O de que ese paciente tenga esa pseudomona, que mencionamos bronquiectasias y todo, pero ¿cuáles son esos factores de riesgo? Y digamos que a pesar de todo ese montón de listas de factores de riesgo que hay, la última guía que tenemos de neumonía, que es la de ATS del 2019, lo que nos dice es, vean, no se compliquen tanto y busquen estos 3 factores de riesgo. Si tiene alguno de estos 3, tiene que cubrirlo. ¿Listo? Primer factor de riesgo, que el paciente tenga un aislamiento previo, entendido previo como en el último año, de alguno de estos 2 patógenos. ¿Listo? Segundo factor de riesgo, que el paciente tenga hospitalización reciente en los últimos 90 días. Y tercer factor de riesgo, que el paciente tenga antibiótico terapia reciente en los últimos 90 días. Hay algo muy importante, sobre todo en estos últimos 2 que uno tiene que considerar, y es, sobre todo para el MRSA, la prevalencia de MRSA en donde el paciente estuvo. Es decir, lo ideal es que ojalá uno tuviera estudios epidemiológicos locales en donde supiera qué tasa de estafilococo es resistente a la meticilina. Por ejemplo, no sé, si el paciente estuvo hospitalizado en donde sea que yo trabajo y volvió a consultar, venga, ¿será que se ganó un MRSA en la hospitalización pasada? Y ahí lo que yo tengo que ver es si hay mucho riesgo o no de que haya mucho MRSA en mi hospital. Entonces, por ejemplo, si uno ve, por lo menos en Colombia, los aislamientos de MRSA, casi todos los hospitales son menores al 10%. Entonces uno diría, uy, porque estuvo hospitalizado recientemente, ¿será que le monto de una vez la vancomicina? Lo dudo. Ahí es tal vez donde entraría como la discusión. En Estados Unidos lo pone la ATS porque en Estados Unidos están plagados de MRSA. Entonces, pues obviamente ponen eso como recomendación para casi todo el mundo. Pero uno ahí tiene que tratar de individualizarlo un poco dependiendo de dónde esté trabajando. Para Pseudomonas, sí, definitivamente cualquiera de estos 3, usualmente es indicación de cubrir Pseudomonas. Habiendo salido entonces de todo eso de la parte como inicial de definiciones y factores de riesgo, ¿cómo se va a presentar entonces clínicamente el paciente que tiene neumonía? Se me va a presentar con síntomas respiratorios dados por tos, disnea, la tos usualmente es con expectoración, la expectoración usualmente es amarillenta o verdosa, no suele ser hialina, y alteraciones en la auscultación, que ya vamos a hablar de cuáles son. Síntomas sistémicos, porque el paciente hace síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces el paciente va a tener fiebre, va a tener taquicardia, puede que tenga cianosis, alteración en el estado de la conciencia. ¿Qué tanto va a tener? Pues depende como de qué tan comprometido está. Digamos que de aquí a allá es menor a más compromiso. Y las asociadas a complicaciones. Si el paciente, por ejemplo, me hizo un derrame pleural secundario, pues me puede hacer un dolor torácico, puede hacer insuficiencia respiratoria, puede hacer sepsis, recuerden que es la infección más relacionada con sepsis, o puede hacer afecciones extrapulmonares en algunos casos raros, sobre todo en las pacientes con infecciones atípicas, como por ejemplo anemia hemolítica con micoplasma neumonía, cosas por el estilo. Entonces, digamos que eso de alteraciones a la auscultación y al examen físico, uno usualmente lo que va a ver es lo que se conoce como síndrome consolidativo, que eso le gusta preguntarlo mucho, sobre todo en exámenes donde preguntan semiología y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que entendemos nosotros como síndrome consolidativo? Son aquellos hallazgos, esos síntomas y signos al examen físico que voy a encontrar por una consolidación, es decir, por ocupación alveolar. ¿Listo? Y lo que yo tengo que recordar aquí es cómo yo examino el tórax. Entonces yo hago inspección, palpación, auscultación y percusión, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Entonces a la inspección realmente el síndrome consolidativo no me va a hacer mucho. Si el paciente está muy comprometido, me puede dar evidencia de signos de dificultad respiratoria, nada más. A la auscultación es donde más voy a encontrar alteraciones, en donde lo más común van a ser los estertores. Esos estertores de gran burbuja, mediana burbuja, pequeña burbuja está mandado a recoger. ¿Tiene o no tiene estertores? ¿Listo? Y pues ya según la historia clínica uno ve cuál es la causa. Pero van a ser estertores. Si se van por el lado fino, serían de pequeña burbuja. ¿Listo? Si algo, hay veces que siguen preguntando eso. Pero eso teóricamente ya no se debe utilizar. ¿Tiene estertores o no tiene estertores? Y hay otros hallazgos que uno puede encontrar acá. Uno de ellos es la pectoriloquia y el otro de ellos es la egofonía. ¿Listo? La pectoriloquia y la egofonía pues son hallazgos secundarios a la auscultación, que básicamente lo que quieren decir es que uno ausculta al paciente y le dice que hable así súper pasito susurrado y uno lo escucha súper bien en el fonendo. O que el paciente uno le dice que pronuncie la letra E y uno la ausculta como una I. Entonces serían como los hallazgos que uno puede encontrar.
A la palpación en el tórax, básicamente yo lo que miro son las vibraciones respiratorias. Eso que uno le dice al paciente y le pone atrás y le dice, diga 33. Y entonces uno mira dónde siente más el 33. En la consolidación, las vibraciones van a estar aumentadas, es decir, que voy a sentir más el 33 en el lado donde el paciente está enfermo. Y finalmente, en la percusión, como hay una ocupación alveolar, lo que voy a encontrar es matidez a la percusión. Entonces, estos hallazgos al examen físico es lo que yo conozco como síndrome consolidativo. Ahora, como les dije, existe una presentación típica y una presentación atípica, porque según eso era que yo definía los patógenos que me generaban pues la neumonía. Entonces la presentación típica usualmente va a ser un paciente que tiene un cuadro agudo y severo de todos esos síntomas que acabamos de mencionar. Y el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica marcada, tiene un síndrome de consolidación clarísimo y cuando yo le hago la radiografía le encuentro precisamente esa consolidación ahí clarísima en el pulmón. ¿Quién me va a generar eso? Pues los que hablamos de patógenos típicos, sobre todo siempre recordar pues el estreptococo neumonía. Ese va a ser el causante más común de una neumonía típica. ¿Cómo se va a presentar una neumonía atípica? No va a ser un cuadro tan agudo, va a ser más bien un cuadro insidioso que incluso lo llaman en inglés como walking pneumonia, es decir, una neumonía que no está tan comprometida. El paciente llega caminando al consultorio, tiene algo de tos, parece más bien como si tuviera una gripa, pero uno lo escucha y a la auscultación no suena muy bien, puede que incluso tenga algo de saturación, pero no se ve maluco el paciente. Entonces ahí uno piensa sobre todo en presentación atípica. Y cuando uno le hace la radiografía, ya vamos a ver los ejemplos ahorita, no tiene una consolidación así franca y por ende tampoco va a tener un síndrome consolidativo al examen físico, sino que tiene muchos compromisos en todo el parénquima pulmonar. Entonces ahí yo voy a pensar en eso. Y las neumonías atípicas son las que hacen más manifestaciones extrapulmonares. Para recordar, pues como las que suelen preguntar de manifestaciones extrapulmonares, Mycoplasma pneumoniae hace anemia hemolítica y hace una cosa que se llama meningitis bullosa, que la meningitis bullosa básicamente es sinusitis y digamos otitis media, además de la neumonía asociada al Mycoplasma pneumoniae. Y la legionela neumófila también a veces la suelen asociar porque la preguntan porque hace hiponatremia y hace elevación de las transaminasas. Esas son como las que uno tendría que recordar, ¿listo? De los atípicos hay otra cosa que me gustaría que recuerden y es que muchas veces los atípicos están relacionados con exposición a animales y hay veces que a la gente le gusta preguntar eso. Entonces, si el paciente estuvo expuesto a pájaros, lo que van a pensar es en clamidiofilia citachi o citacosis, ¿listo? Si el paciente estuvo expuesto a conejos, lo que van a pensar es tularemia. Y si en general el paciente estuvo expuesto a animales de granja, sobre todo cabras, cerdos, vacas, cosas por el estilo, granja, van a pensar en Coxiella burnetii, que es la causante de la fiebre Q. ¿Listo? Esos son como los otros datos, así que uno tiene que saber a veces como para exámenes. Y en cuanto a la etiología viral va a ser muy parecida a la etiología atípica, solo que el paciente va a tener muchos síntomas respiratorios superiores, va a tener gripa. Y usualmente después de la gripa es que empieza a estar maluco, dificultad respiratoria y puede evolucionar a un SDRA. El famoso caso del COVID. Si ustedes se ponen a pensar las pacientes o conocen a alguien o han visto en el hospital pacientes que estuvieron malucos por COVID, que estuvieron intubados, etc. ¿Cómo empezaron? Como una gripa, poco a poco fueron evolucionando, empezaron a toser, empezaron a tener ya más compromiso respiratorio y terminaron en un cuadro muy severo. Así se presenta una neumonía viral, pues cuando evoluciona ya como tal a un SDRA. Entonces, si me llega el paciente y tiene toda la sospecha diagnóstica y yo tengo toda la sospecha diagnóstica, ¿cómo le confirmo el diagnóstico? Sí o sí, para confirmar un diagnóstico de neumonía, yo tengo que tener una imagen patológica. Yo no puedo diagnosticar una neumonía por clínica, eso no existe, ¿listo? Sí o sí tengo que tener una alteración. Lo que siempre le voy a pedir de entrada, pues va a ser una radiografía de tórax. Y si la radiografía no es suficiente, pues le pido su tomografía. En la radiografía lo que voy a encontrar usualmente es esto que estamos viendo acá, que es una consolidación, una radioopacidad, es decir, que un pegote blanco ahí. Ese es el ejemplo clásico de una neumonía típica. Y uno se da cuenta que está muy localizado, que incluso está en un lóbulo clarísimo, etc. Hay muchos signos que me pueden ayudar, como por ejemplo que la silueta cardíaca se borra, otras cosas, pues digamos que yo en esas confirmaciones diagnósticas ahí lo puedo encontrar. Obviamente no vamos a ahondar mucho en la parte de imágenes diagnósticas, para eso tenemos el diplomado de imagenología de tórax y ahí pues pueden ahondar mucho más en eso. Y en el TAC también lo que voy a encontrar pues es esta consolidación con esta ocupación alveolar, ¿listo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que puedo encontrar. Fíjense aquí nuevamente una consolidación. En la consolidación el hallazgo más como claro de que esa consolidación es por una neumonía o que esa radiopacidad es por una neumonía es por el broncograma aéreo. ¿Qué quiere decir el broncograma aéreo? Fíjense, aquí está la radiografía normal, aquí nos ayudaron pintándola. Fíjense cómo yo puedo ver la vía aérea a través de la ocupación alveolar.
¿A qué se debe eso? Básicamente a que si yo cojo el bronquiolo y el bronquiolo está terminando acá en todos los alvéolos y por aquí yo tengo alvéolos, pues el paciente lo que tiene ocupados son los alvéolos, ¿cierto? Entonces se pintan todos los alvéolos, pero la vía aérea del paciente sigue libre. Y eso es lo que estoy viendo ahí. Y esa es la causa por la cual pues básicamente yo veo el broncograma aéreo. Otros hallazgos que puedo haber, esta sería una placa de una neumonía viral o de una neumonía típica. Fíjense que el paciente no consolida como tal, no me hace el pegote blanco por ponerlo de una manera muy coloquial. Lo que yo veo son muchos infiltrados y muchas alteraciones en ambos parénquimas pulmonares que evidentemente no son normales. Entonces ahí usualmente pienso en una neumonía atípica. Otros hallazgos que puedo encontrar, neumonías multilobares, pacientes que tienen compromiso de todos los pulmones, eso usualmente es en términos de pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué otras cosas puedo encontrar? Neumonía necrotizante, la que les había dicho que puede generar el estafilococo aureus. Fíjense cómo acá tenemos estas neumatoceles, se llama esto, básicamente son estos signos en donde, fíjense que tenemos destrucción. Aquí lo que podemos ver básicamente es una cavidad, esto se comió el parénquima pulmonar y aquí hay un líquido que muy probablemente es líquido inflamatorio. Tenemos otro acá, fíjense. Entonces esto es muy sugestivo de neumonía por estafilococo aureus. Las otras que pueden dar necrotizante sería como tuberculosis, pero sobre todo estafilococo. Y podemos tener ya estos patrones, que este es un patrón más bien como micronodular difuso. Fíjense que lo que se ve como si fuera cuando un televisor está dañado, ¿no? Un montón de punticos ahí. Ese patrón micronodular usualmente tiene dos diferenciales que uno tiene que saber. Tuberculosis miliar, histoplasmosis. En general, pues pacientes inmunocomprometidos. Pero fíjense que son muchos los hallazgos que uno puede ver. Como les digo, si quieren ahondar más, pues está el diplomado de imagenología. Pero entonces uno puede ver todos estos hallazgos en la radiografía. ¿Cuándo voy a pedir entonces el TACAR? El TACAR básicamente lo voy a pedir cuando la radiografía no es diagnóstica. En general es diagnóstica cuando veo la consolidación. De resto uno usualmente pide el TACAR y sobre todo ahorita con el COVID. Porque con el COVID uno tiene que como que tratar de garantizar de si pues digamos hay alguna alteración adicional en el parénquima que me pueda preocupar. Pero en general, si la radiografía no es diagnóstica, lo pido. Si tengo una sospecha de infección por otro patógeno, como por ejemplo ese patrón miliar que vimos de la tuberculosis, las cavitaciones, todo ese tipo de cosas uno las tiene que caracterizar mejor con un TACAR. Que ahí está la otra indicación, sospecha de complicación o alteración estructural. Cuando yo tomo un TACAR, lo que uno tiene que saber como a grandes rasgos para poder interpretar un TACAR es que uno divide el pulmón en lobulillos pulmonares secundarios, que básicamente son estos. ¿Listo? ¿Qué voy a encontrar yo en una neumonía? Puedo encontrar usualmente o la consolidación, que es el pegote blanco, o que tenga como que está pintado blanquito, pero no así tan blanco, o sea que está hiperdenso, pero no tanto, que es lo que conocemos como vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado va a ser más característico de la presentación atípica o de la presentación viral, y la consolidación, pues evidentemente de la presentación típica. Para mostrarles el ejemplo de la consolidación, me voy a volver acá rápidamente. Básicamente, este es el ejemplo clarísimo de la consolidación. Y fíjense que incluso podemos ver la vía aérea por acá. Broncograma aéreo también se ve en el TAC. ¿Listo? ¿Qué otras cosas puedo ver adicionalmente? Esto que tenemos acá, que se conoce como el árbol, el patrón de árbol en gemación. Fíjense que si me acerco acá, miren que la vía aérea se pinta completica, incluso hasta los saquitos alveolares. Eso lo que me quiere decir es que el paciente tiene compromiso de la vía aérea terminal y de los sacos alveolares, y eso es muy característico de algo que conocemos como bronquiolitis infecciosa, que eso puede ser o el precursor a que el paciente consolide o haga vidrio, o es muy característico, si ustedes ven esto en Colombia, tuberculosis. ¿Listo? Es lo que más tenemos que pensar, tuberculosis y en general en Latinoamérica. Bueno, diagnostiqué la neumonía, ¿cómo la voy a tratar? Para saber cómo la voy a tratar, lo que tengo que saber es qué tan grave o qué tan comprometido está mi paciente. Y para eso la estratifico. Para estratificarla, utilizamos algo que se llama el CURB 65. Vamos a entender entonces confusión como un test de Folstein menor a 6 o como desorientación como tal en el paciente. Vamos a entender la uremia como un paciente que tenga un BUN superior a 19, es decir, de 20 para arriba. La frecuencia respiratoria la vamos a entender como aumentada cuando esté superior a 30 respiraciones por minuto. La B de blood pressure va a ser hipotensión, entendiendo la hipotensión como una presión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60. Y el 65 hace referencia a que si el paciente tiene más de 65 años, eso también nos va a puntuar. ¿Cómo vamos a hacer el uso de esta escala? Cada uno de estos elementos nos va a sumar un punto y lo que vamos a hacer pues es sumarlos progresivamente y conforme a eso estadificar el riesgo del paciente. Lo vamos a estadificar en estos tres grupos que estamos viendo en la diapositiva. Un grupo 1 que va a ser 0 a 1 punto, un grupo 2 que va a ser 2 puntos y un grupo 3 que va a ser 3 a 5 puntos.
Si están en un rural, si no tienen paraclínicos, si no tienen cómo calcular el BUN como tal, existe algo que se llama el CRB65, es decir, sin la uremia, únicamente con parámetros clínicos. Y esto tiene la misma validación como tal que el CURB65, utilizándolo de esta misma manera, en esta misma forma de estadificación, con los mismos puntos de corte para los grupos. Ahora, ¿qué quiere decir que yo clasifique a mi paciente en un grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4? Básicamente, ¿qué riesgo tengo de que mi paciente fallezca o tenga, pues digamos, una mortalidad relacionada con la neumonía que está sufriendo? El grupo 1 va a tener una mortalidad del 1.5%, el grupo 2 del 9.2% y el grupo 3 del 22%. Y como se imaginarán, este grupo 1 lo voy a manejar de forma ambulatoria, mientras que el grupo 2 y el grupo 3 los voy a manejar de forma intrahospitalaria. Básicamente esa es la forma en la cual la vamos a estadificar. ¿Qué pasa? Que el CURB65, a pesar de que la guía colombiana lo recomienda por su facilidad y porque no necesita paraclínicos, los estudios cada vez han demostrado que realmente el mejor o la mejor herramienta para estratificar a los pacientes es el PSI, que es Pneumonia Severity Index. El PSI, el problema es que tiene todos estos factores, es bien dispendioso de calcular, pero teóricamente según el PSI, realmente uno a fin de cuentas puede clasificar a los pacientes también en 3 grupos. El primer grupo va a ir hasta el grado 3 porque fíjense que la mortalidad aquí está a menos de 1%. El grupo 2 va a ser el grupo 4, o sea el PSI clase 4 que tiene una mortalidad cercana al 10% y lo que anteriormente hablábamos como grupo 3 va a ser el PSI clase 5 que tiene una mortalidad superior al 20%. Misma indicación, PSI clase 1 a 3, ambulatorio, y estos que tienen 10% y 20% de mortalidad, manejo intrahospitalario. ¿Listo? Digamos que a fin de cuentas termina indicando lo mismo. Además del CURB65 y el PSI, tengo otras indicaciones que me pueden decir, oiga, no mande ese paciente para la casa y mejor trátelo en el hospital. Que el paciente tenga comorbilidades, pero que esas comorbilidades estén descompensadas, ¿listo? Que haya estado hospitalizado en el último año, que tenga un compromiso clínico muy importante, pues si ustedes lo ven maluco, con taquipnea, con todo, pues obviamente se va a quedar el paciente. Que tenga un compromiso paraclínico muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga leucocitosis elevadísimas, que tenga trombocitopenia, que sea neutropénico, que sea inmunosuprimido. Pues muy probablemente lo mejor es manejarlo intrahospitalarmente. Complicaciones, que la neumonía sea multilobar, que sea necrotizante o que tenga derrame pleural. Esta es súper importante. Hay mucha gente que hace una placa y un derrame pleural chiquitico y lo mandan para la casa. No, ese derrame tiene un riesgo altísimo de ser un derrame pleural complicado, que es lo que conocemos como empiema. De eso hablaremos más pues en la clase de patología pleural, pero pues hay que hospitalizar a ese paciente. Factores sociales, que uno sabe que ese paciente si se va y se maluquea, pues no va a poder volver al hospital, no tiene quien lo cuide, no tiene cómo comprar los medicamentos, pues hospitalícelo. Y lo que habíamos hablado, un CURB65 mayor de 1 o un PSI superior a 3. Si definitivamente yo dije no, este paciente me toca manejarlo de forma intrahospitalaria, la siguiente pregunta es, ¿va para UCI o va para sala general? Y la forma en la cual yo puedo determinar eso es a través de 2 scores. Tenemos este primer score que tenemos acá, que es el famoso score del ATS-ITSA, y tenemos este otro que está acá, que se llama el SMART-COP. ¿Listo? SMART-COP. Teóricamente tienen el mismo rendimiento y el problema del SMART-COP está por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Pide albúmina. Y como no tenemos cómo calcular albúmina así pues tan fácil y tan rápido, pues en general este no lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces el que vamos a utilizar es ATS-ITSA. Y ATS-ITSA tiene unos criterios mayores y unos criterios menores. Criterios mayores, que tenga necesidad de respiración mecánica asistida o que esté con soporte vasopresor. Criterios menores, respiratoria mayor a 30, PAFI menor a 250, infiltrados multilobares, confusión, BUN mayor a 20, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiera líquidos. Fíjense que este y este hacen parte del CURB65 y a grandes rasgos este también. Entonces, en general, si ustedes se dan cuenta, si uno tiene un CURB65 de 3 o más, ese paciente usualmente va para UCI. ¿Listo? A menos de que el CURB65 sea de 3 por la edad, que a veces tiran esa pregunta como para acorchar. Neumonía CURB65 de 3, pero el 3 es por edad, no va para UCI. Pero si es por alguna otra indicación, usualmente ese paciente va a ir para UCI. ¿Listo? ¿Cuándo se indica UCI? Pues cuando tiene un criterio mayor y cuando tiene 3 criterios menores. ¿Listo? ¿Qué paraclínicos le va a pedir al paciente que tiene neumonía? Entonces, usualmente al paciente del grupo 1, además de la radiografía y de pronto un hemograma y ya, no le voy a pedir nada más. ¿Listo? Lo mando para la casa. El grupo 2, lo que le voy a pedir usualmente es hemograma, BUN, creatinina, glicemia y voy a considerar gasometría y cultivos si lo llega a requerir. Y el grupo 3, que es en el paciente de UCI, pues los paraclínicos para cálculo de SOFA, porque usualmente ese paciente pues está séptico.
Mensaje clave, no solicitar de rutina cultivo y gram de esputo. Eso está mandado a recoger. El gram de esputo no sirve para casi que absolutamente nada. Igual que el cultivo de esputo, casi que no sirve para absolutamente nada, excepto en ciertos escenarios particulares que ya les voy a mencionar. Entonces, en general, fíjense que uno de entrada cultivos y todo eso no le pide a todos los pacientes. Y no solicitar procalcitonina en ningún escenario. La procalcitonina que antes fue el boom y todo eso, no la vamos a utilizar, mucho menos en un servicio de urgencias. No nos va a definir absolutamente nada. Entonces la pregunta que sigue es, listo, si se dieron cuenta yo les mencioné, casi nunca sé por qué ese paciente tuvo neumonía, casi nunca encuentro el patógeno causante de la neumonía. ¿En quiénes realmente me tiene que preocupar eso? ¿En quiénes realmente tengo que tratar de buscar quién causó esa neumonía? Tengo que tratar de buscarlo en términos de cultivos y hemocultivos en los pacientes que tengan riesgo de MRSA o de Pseudomonas, en los pacientes con neumonía severa y en los pacientes que uno considere que hay criterio clínico. Me explico. Por ejemplo, si tienen un paciente que no está muy maluco, pero ustedes saben que tiene POC y que tiene unas bronquiectasias severas o tiene fibrosis quística y tiene bronquiectasias severas, pues venga, ahí tengo que pensar la posibilidad, a pesar de que según ATS-ITSA no esté entre los criterios de riesgo de Pseudomonas, pues yo sí tengo que pensar que ese paciente puede tener una Pseudomonas. Entonces la voy a buscar y le voy a pedir cultivo de esputo y le voy a pedir hemocultivos. En general, digamos que esas serían como las indicaciones para solicitar cultivo y hemocultivos. Pacientes inmunosuprimidos, considérelo. Entonces ahí digamos que uno tiene que sopesar realmente a quiénes pedirle, a quiénes no. Básicamente es aquellos en los cuales me cambiaría el manejo. En esos pacientes es en los que los tengo que pensar. Y el antígeno urinario de Legionela y el antígeno urinario de neumococo solo voy a considerar en nexo epidemiológico de Legionela y en neumonía severa. ¿Qué tanto se utiliza en la práctica clínica? Pues nunca lo he visto, la verdad. Nunca he visto que a alguien le pida un antígeno urinario de Legionela de neumococo, pero pues según la ATS-ITSA, ahí es donde uno debería considerarlo. Listo. Continuemos entonces con esta segunda parte de nuestra clase de neumonía, enfocándonos en lo que sería entonces el manejo. Ya la diagnostiqué, le pedí los estudios etiológicos si lo necesitaba, la diagnostiqué y la confirmé con una imagen. ¿Cómo la voy a manejar? Entonces, básicamente, inicialmente, pues obvio manejo de soporte. Si el paciente llega muy maluco, pues lo de siempre, ¿no? A, B, C, D, E. Vía aérea, respiración, cardíaca, déficit y todo lo demás. Pero pues digamos que eso, si el paciente llega muy maluco, entraría a reanimación y pues para eso está el diplomado de urgencias. Si no, entonces, bueno, ¿cómo lo voy a soportar? ¿Necesita o no necesita oxigenoterapia? Solo lo necesitan los que están desaturados, no de rutina. Líquidos, en general voy a tratar de ponerle líquidos a todos, sobre todo si es un grupo 2, grupo 3. Tromboprofilaxis, todo paciente hospitalizado o infectado, le hago tromboprofilaxis farmacológica. ¿Listo? Entonces le hago tromboprofilaxis farmacológica. Y terapia respiratoria para tratar de ayudarle con las secreciones. Monitorización, si tiene indicación de hospitalización. Si está séptico, pues le hago todo el manejo del surviving sepsis, que para eso tenemos nuestra clase de sepsis más adelante. Y el pilar fundamental del manejo, por supuesto, pues va a ser la antibiótico-terapia. En el paciente que tiene indicación, pues si yo sé que, por ejemplo, es por un virus, ahorita con el COVID tengo la sospecha que es COVID y no está infectado, pues en ese paciente antibiótico-terapia de una no. Pero si es una neumonía y es clarísimo que es bacteriana, pues le voy a empezar antibiótico-terapia. Entonces, ¿cómo hago o qué antibióticos voy a utilizar en este aspecto? ¿Cómo les voy a empezar la antibiótico-terapia? Primera regla, olvidarse del por si acaso. Eso es que de pronto tiene MRSA o vancomicina, no. O de pronto tiene Pseudomonas piptazo, tampoco. ¿Listo? Uno toma decisiones de un antibiótico fundamentadas y con riesgos. De resto, olvidarse del por si acaso. 2, siempre es escalonar si es posible. Si el paciente tenía riesgo y me tocó empezarle piptazo, pero me di cuenta que no, era un neumococo sensible, pues bájelo a penicilina. ¿Listo? No hay por qué mantener eso. Y iniciar manejo en las primeras 4 a 8 horas. Eso es como lo más importante. A diferencia de la sepsis, en donde hablamos de 1 hora, aquí nos podemos dar el tiempo, que es algo muy importante porque no muchas veces que llega el paciente respiratorio maluco y pum, le ponen el antibiótico. No, pues digamos que si no está inestable y no está séptico, no tiene un quick SOFA que me hable de que el paciente muy probablemente tiene sepsis, calma, tomémosle la imagen y si la imagen sí me muestra que está frente a una neumonía, bueno, ahí sí empecémosle. La mortalidad realmente empieza a aumentar, es más o menos hacia las 6 horas de no haber empezado el manejo antibiótico desde la presentación clínica. Entonces, pues digamos que no es como que haya tanto afán en ese sentido. Entonces, el manejo empírico, que va a ser el que le pongo sin aislamientos, va a ser, en primer lugar, según el grado de compromiso que tenga. ¿Está séptico, no está séptico, está choqueado, no está choqueado? Y 2, según el factor de riesgo. ¿Listo? ¿Qué me quiero decir con factores de riesgo? Pues si tiene riesgo de Pseudomonas, pues le tengo que cubrir Pseudomonas y así sucesivamente. Y aquí les pongo algo muy clave en infectología y es que con el éxito no se pelea. No sé, hay veces que uno le pasa que le pasaron a un paciente manejado con, no sé, cefalexina, cefuroxime con una neumonía y uno dice, pucha, pero tiene bronquiectasia y tiene riesgo de Pseudomonas.
Pero si va bien y ya lleva 3 días con ese antibiótico, los paraclínicos van mejorando y todo, pues no hay por qué escalonarlo a piptazo. A eso es a lo que me quiero referir con el éxito no se pelea. Vía de administración justificada, es decir, si tolera vía oral, pues mejor vía oral a endovenosa. Y algo muy importante para todo el contexto de Latinoamérica es que las quinolonas son la última línea. A pesar de que en la ATS ITSA y en las guías europeas van a ver las quinolonas como el boom y que las podemos poner y todo, acá no, ¿listo? Última línea de manejo. Y esa es una pregunta típica. ¿Por qué no ponemos quinolonas en Colombia? Porque aumentamos la tasa de resistencia y la selección de cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Esa es la razón. Como acá la tuberculosis es endémica y las quinolonas son una piedra angular del manejo de la tuberculosis multirogo resistente, pues guardémosla, ¿sí? No se la pongamos a todo el mundo porque sí. Entonces, digamos que, como les decía, según el compromiso en general, uno podría dividir los pacientes en esos 3 grupos que habíamos hablado. El grupo 1, el que voy a mandar para la casa, el grupo 2, el que está hospitalizado pero no está maluco, y el grupo 3, usualmente el que va para UCI. Entonces, ¿cómo le voy a poner el manejo dependiendo de qué grupo sea? Entonces aquí podemos como hacer el contraste entre lo que nos dicen las guías americanas y lo que nos dice la guía colombiana, haciendo la claridad de que la guía colombiana es bastante vieja. Entonces vamos como a tratar de sacar cuál es el consenso de lo mejor, por lo menos en mi opinión, que podríamos utilizar. Entonces en el grupo 1, si el paciente no tiene factores de riesgo de absolutamente nada, amoxa es suficiente. ¿Listo? Amoxicilina. 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días le ponemos amoxicilina. La guía colombiana nos dice acá claritromicina o acitromicina. Recomendación, no las usen para nada. Sobre todo con el COVID, yo creo que eso se empeoró. Antes del COVID teníamos una tasa de resistencia del 30% de estreptococos a macrólidos. En el COVID todo el mundo tomó acitromicina como loco, yo creo que saben ahorita de estar mucho más alta. Entonces la recomendación es no pongan macrólidos para manejo de neumonía ambulatoria, o sea, como monoterapia. Es mejor con amoxicilina. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, lo que nos dicen es que podemos tener amoxiclaulanato o macrólido, la guía colombiana. La guía americana nos dice ponga amoxiclaulanato más macrólido. A mí esta me parece más sensata y es la que yo les recomendaría. Si el paciente tiene factores de riesgo de resistencia porque utilizó antibiótico previamente, mayor de 65 años, comorbilidades, pues no es algo que venga como al tema, pero si uno piensa y si uno estudia cuál es la razón por la cual el neumococo puede ser resistente a los betalactámicos, porque el neumococo sería resistente a la amoxicilina, no es por una enzima, no es por una penicilinasa. Entonces el clavulanato no me va a servir de absolutamente nada para cubrir mejor el neumococo. Entonces por eso ahí sí es mejor adicionarle el macrólido. Y si tiene factores de riesgo de otras cosas como gram negativos, atípicos, etcétera, con este esquema yo cubro absolutamente todo en aspectos generales. Entonces mi recomendación es que si tiene factores de riesgo, uno ponga amoxiclaulanato más macrólido. Si tiene factor de riesgo para un atípico, los atípicos en su gran mayoría se tratan con macrólidos. Entonces, pues ahí entraría. ¿Cuándo pensaría yo otra cosa? Si es muy claro, por ejemplo, que puede ser una citacosis, una tularemia, esas cosas que eran como con animales que les mencioné en el video pasado, esas usualmente se tratan con tetraciclinas. Pero en general, mi recomendación sería esta: amoxiclaulanato más macrólido. Ahora, ¿qué hacemos con el grupo 2? El paciente que hospitalicé. En general, al paciente que hospitalicé, yo le voy a empezar ampicilina, sulbactam. ¿Listo? En general, eso es lo que voy a empezar. Si el paciente tiene factor de riesgo de resistencia, le voy a empezar ceftriaxona. ¿Listo? Es muy raro que un neumococo sea resistente a ceftriaxona y más en el pulmón. Es más común como en el cerebro. Pero en general, usualmente con ampicilina es más que suficiente. La guía colombiana nos dice que si el paciente no tiene ningún factor de resistencia, podríamos considerar ponerle penicilina o ampicilina. Pero da un poquito de miedo personalmente. O sea, como que uno diga, uy, el paciente con neumonía tiene indicación de hospitalización y le dejó penicilina cristalina. A mí me daría un poquito de miedo. Entonces, mi recomendación usualmente es que se utilice esta combinación, ampicilina más macrólido. Hay un debate grandísimo en esta parte del macrólido, de si hay que ponerle macrólido a todos los pacientes o no que están hospitalizados. La razón por la cual inicialmente todo el mundo le ponía macrólido a los pacientes hospitalizados es porque salieron estudios que demostraron que el macrólido disminuye mortalidad. No necesariamente porque cubra más patógenos, sino porque el macrólido tiene un efecto inmunomodulador. Entonces, pues mejoraba la mortalidad. Pero después llegaron unos holandeses con un estudio, que se me olvidó el nombre, creo que es el Smarco, bueno, se me olvidó. Ellos lo que dijeron fue, vea, parece que el macrólido sí reduce mortalidad, pero en UCI, no en el paciente hospitalizado en sala general. Entonces ahí todo el mundo empezó a ir en contra del macrólido con los pacientes hospitalizados. Pero aquí en Colombia tenemos como una justificación adicional para utilizar el macrólido y yo creo que se traduce en general a casi toda Latinoamérica. Cuando uno ve los estudios de Colombia, de los aislamientos, de las razones por las cuales los pacientes hospitalizados tienen neumonía, más o menos el 30% tienen neumonía por atípicos.
y a los atípicos les va mucho mejor con el macrólido. Entonces, basado en esa justificación, yo personalmente a todas las neumonías les pongo ampicilva más clarito. Sobre todo cuando hay mucha manifestación de un atípico. La placa no está consolidada, tiene más pinta de atípico, etcétera. Con mayor razón le pongo el macrólido. ¿Listo? Pero entonces digamos que en general uno lo que va a utilizar es ampicilva más macrólido en el paciente que hospitalizó, y si tiene factor de riesgo para resistencia, o sea para neumococo resistente, le pone ceftriaxona, que usualmente va a ser por hospitalizaciones previas o por uso de antibióticos previos, que es lo que más me va a justificar utilizar la ceftriaxona. Ahora, ¿qué hago con el grupo 3, que es el paciente que me ingresó a UCI? Lo que me dice la guía colombiana es que tengo que utilizar ampicilva más macrólido más oseltamivir, y que si tiene factor de riesgo para pseudomonas, en vez de ampicilva le ponga piptazo o cefepime, y que si tiene factor de riesgo para MRSA, además le sume vancomicina o linezolid. Aquí hay varios peros. Pero número uno, el oseltamivir. El oseltamivir no sirve para absolutamente nada. Si uno se pone a ver los estudios de oseltamivir en influenza, baja 20 horas, ni siquiera un día, de síntomas. No baja mortalidad, no baja nada. Entonces, pues, mi recomendación es que esto lo pueden obviar y el oseltamivir no va a servir de absolutamente nada. Entonces, realmente en UCI, a fin de cuentas, el manejo termina siendo el mismo. Ampicilva más macrólido. Si tiene factor de riesgo para pseudomonas, piptazo o cefepime. Y si tiene factor de riesgo para MRSA, adicionele vancomicina o linezolid. Entonces, a mí me parece como mucho más sensata la aproximación de ATS-ITSA, de dejar a todos juntos, el grupo 2 y el grupo 3, y decir, vea, lo hospitalicé, ponga el ampicilva macrólido. Ah, factor de riesgo de pseudomonas, cámbielo, y tiene factor de riesgo de vancomicina, de MRSA, pues adicionele la vanco. Creo que es como la mejor forma de manejarlos. Otras consideraciones: ¿cuánto tiempo le doy de antibiótico? Mínimo 5 días. Cada vez más, digamos que es más relevante hacer cursos cortos de antibióticos. En neumonía, 5 a 7 días es más que suficiente. No hay que poner 10 a 14 días, excepto en escenarios particulares. Si el paciente es alérgico a los betalactámicos, ¿qué puedo utilizar? Doxiciclina es una opción, macrolído como monoterapia es una opción, pero con miedo, y quinolona respiratoria es algo que puedo considerar. Quinolona respiratoria, levofloxacina, moxifloxacina y en términos ambulatorios, ciprofloxacina. Y si el paciente tiene riesgo de aspiración, anteriormente todos los pacientes que tenían riesgo de broncoaspiración, de una les zampaban el metronidazol. No, ¿listo? Los manejo exactamente igual, a menos de que tenga evidencia de abscesos o de empiema. En términos de la evolución clínica, pues lo que yo tengo que saber es si el paciente no me mejora, ¿qué tengo que pensar? Entonces, si el paciente no me mejora, lo primero que tengo que pensar es, venga, ¿será que tiene alguna comorbilidad que hace que evolucione más lento? ¿Está inmunosuprimido o tiene una neumopatía crónica como EPOC? Esos pacientes evolucionan más lento. Segunda cosa que tengo que pensar, ¿será que tengo un germen no cubierto? ¿Será que el paciente, eso usualmente no es en el escenario del paciente que no mejora, sino el paciente que va peor, a pesar del manejo antibiótico? Tengo que pensar, venga, hay algo que no estoy cubriendo. Entonces tengo que empezar a pensar gérmenes poco comunes, como tuberculosis, como nocardia, actinomices, hongos. O que tal vez el germen sí está bien cubierto, pero el problema es que es resistente al antibiótico que le estoy poniendo. Entonces lo que me toca es escalonarme en manejo antibiótico. Entonces, que estaba con ampicilva, súbale a piptazo, súbale a ceftriaxona, súbale a cefepime. O complicaciones. Esa es una muy frecuente. El paciente me llegó, le puse el antibiótico, de la nada se empezó a deteriorar, tómele una nueva placa, y con la nueva placa a ver si es que el paciente le está haciendo absceso, si es una neumonía necrotizante, o le hice un derrame pleural paraneumónico, que es un derrame pleural en el contexto de neumonía, y pues es un empiema y pues toca ponerle un tubo de tórax. Y la otra posibilidad es considere etiologías no infecciosas. Puede que uno la haya embarrado y el paciente se haya presentado como una neumonía y pues no era una neumonía. ¿Qué me puede generar eso? Algunas neoplasias, enfermedades autoinmunes, por ejemplo las granulomatosis, las vasculitis, que hacen hallazgos en ocasiones semejantes a las tuberculosis, a las neumonías necrotizantes, neumonía en organización, por ejemplo, sobre todo ahora con el COVID, que los pacientes con COVID se pueden complicar crónicamente con sobreinfección bacteriana o con organización. Entonces, pues ahí uno tiene que empezar a sopesar qué es lo que tiene. ¿Listo? Y es muy importante saber esto. ¿Cuánto tiempo se demoran en resolver usualmente los síntomas para uno saber si se alarma o no se alarma y empieza a pensar en este reguero de cosas que les dije? Usualmente la taquicardia, la hipotensión, la respuesta inflamatoria sistémica resuelven 2 a 3 días. La tos, fíjense que se puede demorar 14 días. Si el paciente va bien y le dice, es que sigo con tos, calma, hasta 15 días tiene para mejorarle la tos. Fatiga, 14 días, y la más importante, infiltrados en radiografía de tórax, 1 mes. Uno no toma de rutina placa de control en una neumonía. Es el mensaje claro que quiero que tengan con esto. Porque si les sale, pues les va a salir exactamente igual. Uno solo toma placa de tórax cuando sospecha que empeoró el paciente y ahí pues uno sí lo considera.
¿Cuándo voy a considerar dar egreso y vía oral? Paciente le voy a dar egreso cuando se considere estable y no tenga nuevos criterios de hospitalización, que ya tolere la vía oral y que sea factible realizar antibiótico terapia vía oral. Porque, por ejemplo, si yo tengo la sospecha de que tiene un MRSA y el paciente llegó muy maluco, pues lo mejor es terminarle el antibiótico por la vena. No voy a coger y cambiarlo a trimsulfa porque ya está bien. No, pues toca terminarle el antibiótico por la vena. O sea, si es factible realizar el antibiótico vía oral, pues continúo. Educación, obviamente, y vacunar a todos los pacientes adultos con neumococo e influenza. Y estos son los criterios que nos propone el artículo del llama de neumonía para poner antibiótico vía oral. Ausencia de confusión, que pueda tomar los medicamentos, temperatura menor a 38 horas, estabilidad hemodinámica, respiratoria menor a 35, que no esté saturado y que todo eso sea en al menos 24 horas. Con eso terminaríamos entonces, pues digamos como la presentación de esta parte de neumonía. Una última cosa como para aclarar que quizá no les mencioné, si se enfrentan a una neumonía adquirida en la comunidad, que recuerden que era aquella que se presentaba entre las 48 horas del ingreso hospitalario y que se presentaba en menos de 7 días del egreso hospitalario, en esos pacientes sí o sí uno tiene que cubrir pseudomonas. Entonces, de entrada, en esos pacientes el cubrimiento mínimo va a ser piptazo, ¿listo? El macrolído ahí puede sobrar, uno solo pone piptazo. Y lo que uno valora es, bueno, tiene riesgo de algo más, tiene riesgo de, no sé, de tener resistencia, por ejemplo, al piptazo, cosas por el estilo, y ahí va evaluando si se escalona CFPIME, si el paciente evoluciona mal, pues se escalona un carbapenémico como un meropenem, o por ejemplo, si antes ya había utilizado piptazo y me hizo la neumonía adquirida en el hospital, pues de entrada me toca irme con un carbapenémico. Sería como la diferencia en términos del manejo en esos pacientes, y en esos pacientes también se diagnostica con radiografía, ¿listo? Toca sí o sí, o un TAC, tomar una imagen que muestre infiltrados nuevos. Y nada, eso sería todo entonces en cuanto a neumonía. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido. Recuerden que ahorita ya al final van a empezar a salir las preguntas con las cuales vamos a repasar los conocimientos aprendidos pues, durante toda esta clase. Y si no saben el porqué de la respuesta correcta, en la retroalimentación sale el minuto y segundo exacto al cual se pueden devolver, en donde explico pues, el porqué de la respuesta a esa pregunta. Esta sería entonces una muestra de cómo son las clases de mi diplomado de medicina interna que acabamos de estrenar en la plataforma de MediLearners. Recuerda que si estás interesado en adquirirlo puedes hacerlo a través del link que está en la descripción de este video. De igual manera en esa página encontrarás toda la información detallada sobre el diplomado y también te podrás poner en contacto con nosotros en tal caso de que tengas cualquier otro tipo de duda. De igual manera te recuerdo que en MediLearners tenemos muchos otros diplomados que ofrecemos, así que si estás interesado en cualquiera de ellos también los puedes encontrar en la página. No siendo nada más, yo me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.